Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Gracias una vez más, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a Alejandro, que nos acompaña por primera vez con su amada esposa Carolina. Y queremos venir también, pues, y meditar, hermanos, en la bendita palabra de nuestro Señor. He estado en estos días estudiando el libro de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Y creo que por ahí el Señor me dio esta palabra que quiero compartir con ustedes, con la confianza que sea el Señor el que la haya puesto en nuestros corazones. Quiero invitarles que abran sus Biblias, por favor, a la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Esta mañana, hermanos, seremos cortos, vamos a pedir que podamos ser intencionales en ser breve la administración, porque tenemos también una actividad en la cual van a participar a ustedes. Lamentablemente hay varios hermanos que no vinieron por estar enfermitos. Les pedimos que el Señor pues pueda recuperarlos, ¿verdad? Pero pues me llamaron, me escribieron y me dijeron: hermano, yo quería estar en esa reunión, pero comenzaron a decirme: hermano, me pasó esto, me pasó otro. Y otra familia me dijo: hermano, había algo ya programado y no podemos estar con ustedes. Pero esperamos que a través de los medios virtuales que tenemos hoy en día, pues puedan estar ellos escuchando la enseñanza y la administración de esta mañana. Le hemos titulado a la palabra de hoy es una iglesia modelo para hoy. Y nos referimos, por supuesto, a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Una iglesia que el apóstol Pablo, en su segundo viaje, él fue el que Dios le dio el privilegio de ser el fundador de esa iglesia, pero él, como un apóstol, siguió cuidando de esa iglesia. Y con las palabras que él escribe a esta iglesia, nos sentimos nosotros, dijéramos, edificados. Y por eso es que queremos tomar esta porción de la cual queremos meditar y donde podemos ver, hermanos, a esta iglesia como una iglesia modelo para nosotros. Hemos estado estudiando acerca de qué es la iglesia y parece ser que la iglesia de Tesalónica sí había aprendido, ¿verdad?, lo que significa qué es la iglesia, pues estaban viviendo conforme al diseño del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 1, leeremos desde el versículo 2 hasta el versículo 10. La palabra del Señor nos dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de grande tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo
y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre amado, gracias en esta mañana por darnos de tu Santo Espíritu y congregarnos, reunirnos, Señor, a ti en esta hora. Señor, te pedimos que nos des la gracia de ser edificados mientras tu palabra es expuesta. Pedimos que puedas ayudarnos a que nuestras mentes, Señor, no se distraigan en aquellas cosas que no son con el propósito por el cual estamos aquí en este lugar. Bendice a mis amados hermanos que están aquí presentes. Y por supuesto oramos, Señor, por los enfermos, que algunos de ellos no pudieron estar aquí. Pero todo aquel, Señor, que nos vea de manera virtual, que también tú lo bendigas con la exposición de tu bendita palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo recuerdo, hermanos, que hace algún tiempo atrás, también meditando en la palabra de Dios, Dios me había dado la oportunidad ya de compartir algo de lo que en esta hora queremos compartir con ustedes. Y es tocante a ver a esta iglesia como un ejemplo para nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces, hermanos, siendo nosotros también iglesia, necesitamos ver, no solamente saber las distintas maneras como Cristo nos mira, sino también la iglesia funcionando. Es decir, no solamente está hablando de la iglesia de Tesalónica, no solamente ha recibido la instrucción que es la esposa de Cristo, que es el templo de Cristo, que es como el cuerpo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que realmente funcionando como iglesia. Porque una cosa es que usted sepa todo lo que somos como iglesia, y lo otro es si usted se mira funcionando como iglesia. Y entonces nosotros necesitamos ver un modelo. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es un modelo del cual debiéramos de inspirarnos para ser como iglesia. La iglesia de Colosas es otra iglesia. Pero la iglesia de Tesalonicenses es una iglesia ejemplar, es una iglesia modelo, como para decir, Señor, danos la gracia como iglesia, pero también danos la gracia de manera personal, como creyentes, de ser también una vida que aprenda del modelo de esta iglesia. Cuando Pablo escribió esta carta, él la escribió porque habían 6 motivos, 6 razones de que le motivaron a él para escribirla. Una de ellas, por ejemplo, era animar a los creyentes para ser confirmados y animados a continuar en la fe. Muchos de nosotros comenzamos, pero ya en el camino encontramos obstáculos que muchas veces nos detienen para continuar en nuestra fe. La iglesia en algún momento, aunque era una iglesia ejemplar, tenía algunas dificultades por las cuales el apóstol Pablo les animaba a continuar en el camino de la fe. Lo otro también que esta carta ayuda a responder por parte del apóstol Pablo, porque ya las otras iglesias, como la iglesia de Corintio, hermanos, estaban dudando del apostolado de Pablo. Y esto estaba llegando a la iglesia de Tesalónica, que entonces Pablo se mira motivado a escribir en esta carta y defender su apostolado. Eso lo pueden ver ustedes del capítulo 2, versículo 1 al 2, donde Pablo defiende y reconoce su apostolado. Por otro lado también, otra de las razones es explicar cómo los muertos en Cristo, hermanos, ellos están en la presencia del Señor, y que en la segunda venida, ¿verdad?, habrá la resurrección, y en esa resurrección, por supuesto, se habrá de manifestar lo que tanto popularmente se menciona como lo es el rapto de la iglesia. Entonces Pablo utiliza esta carta para hablar de una manera muy preciosa.
¿verdad? Ustedes lo pueden ver en el capítulo 4, versículo del 13 al 17, cuando dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces Pablo utiliza esta carta para darle ánimo a aquellos que ya partieron con el Señor, pero sobre todo a la familia ¿verdad?, de aquellos que han partido ya con el Señor. Una cuarta razón de por qué el apóstol Pablo escribe esta carta es porque también la iglesia está en medio del mundo, y el mundo está lleno de inmoralidad, de pecado, lo contrario a lo que es las costumbres del pueblo de Dios, que también Pablo anima a la iglesia a que no se contamine con las costumbres de este mundo, es decir, con la inmoralidad. En quinto lugar, el apóstol Pablo le hace recordar a la iglesia que puedan tomar en cuenta a sus líderes. Alguien dijo alguna vez, hermano, que según como la iglesia trata a sus líderes, así también es el grado de crecimiento y de madurez que la iglesia tiene. El apóstol Pablo escribe esta carta y les escribe diciéndole: miren, si ustedes tienen pastores, servidores, ejemplares, entonces Pablo les decía: tómenlos en consideración. Eso usted lo puede ver por aquí en el capítulo 5 y en el versículo 12, cuando Pablo decía: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, y que tengan paz entre ustedes. Razones de por qué Pablo escribía la carta. Y por último, hermanos, el advertir a los hermanos que estaban de ociosos, que no querían trabajar y que querían vivir a saber de qué manera. Pero aquí el Pablo decía, bueno, decía que el que no trabaje, que no coma. Como queriendo decir, iglesia, es que ¿saben qué es lo que estaba sucediendo? Que como el apóstol Pablo también había hablado de que Cristo ya venía, entonces ¿sabe qué estaban haciendo los hermanos que no querían trabajar? Pues vamos a esperar a que Cristo venga y vamos a dejar de trabajar. Y el apóstol Pablo les corrige y les dice: no, hermanos, no es bueno que estemos ociosos, sino que cada quien busque la manera de cómo trabajar. Pero en medio de todo, el texto que acabamos de leer, mis hermanos, nos sirve para meditar y pedirle a Dios: Señor, si yo formo parte de la iglesia, si yo soy miembro de la iglesia, entonces hazme funcionar conforme al modelo que tú me muestras en la palabra del Señor. Una de las cosas que vamos a ver, hermanos, es el resultado de una vida o de una iglesia que ha sido edificada. En primer lugar, hermanos, la palabra de la fe produjo en ellos su razón de vivir, el imitar a Cristo. Vinieron a ser un modelo por cuanto que había fe en sus corazones. Si regresamos al texto, le invitaría que vaya conmigo al capítulo 1 de donde partimos y veamos lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 7. De tal manera dice que habéis sido, ¿cómo, hermanos? Ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya que han creído. ¿Por qué? Por la fe que hay en ustedes. Así que, ¿de qué cosas nosotros deberíamos de aprender de esta iglesia? Una de ellas es acerca de la fe. Estamos viviendo, mis amados hermanos, en medio de mucho conocimiento, de mucha ciencia, de mucha tecnología. Que quiero decirles algo. Podemos ocuparnos tanto en tanto conocimiento que de repente, hermanos, la fe puede desaparecer. Miren, quiero decirles lo siguiente en esta mañana. Estamos con tanta tecnología que de al rato usted no necesita ni del pastor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todo usted va a internet y todo lo encuentra usted allí. Si usted no sabe cocinar,
busque el YouTube. Si usted no sabe manejar, váyase al YouTube. Si usted quiere aprender a predicar, busque en YouTube. Todo está allí, hermano. Que yo dije, Señor, ¿y entonces para qué estoy yo allí? Si ya todo está hecho. Hay una cosa que no está allí, y es la fe. La fe puesta en acción. Eso no lo puede copiar ni el YouTube, y eso no lo puede copiar ni la inteligencia artificial. Eso no lo puede hacer. Así que esa es la razón de por qué estamos aquí. Tenemos fe en Dios y nos hemos reunido alrededor de su presencia por medio de la fe. Esta iglesia había sido ejemplo en cuanto a la fe. Las demás iglesias, hermanos, les habían ministrado de cuán grande era la fe que había en la iglesia de Tesalonicense. Lo segundo, hermanos, acerca de la palabra. La palabra de Dios no llegó solamente para ser recibida, no solamente fue para tomar nota de lo que Pablo predicaba, sino que el mensaje, el evangelio que había venido a sus vidas, ahora ellos estaban ocupando también de promover, de propagar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted lo puede ver en el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido, ¿qué dice allí? Primera Tesalonicenses. Tenga su Biblia, hermano. No se atenga, porque hay veces nos equivocamos aquí en la pantalla también. Pero mire lo que dice el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgado el ¿qué? La palabra del Señor. Entonces esta iglesia no es una iglesia que solamente se había quedado allí para oír mensajes, para oír sermones. No, hermanos, sino que el mensaje que habían aprendido del apóstol Pablo, el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, ellos también lo estaban predicando. Ellos también, hermanos, se habían unido al mismo sentir y ahora estaban siendo una iglesia ejemplar. Por otro lado, el grado de conversión. Usted sabe que la conversión tiene grados, ¿verdad? Algunos son medio convertidos, o sea que todavía están en remojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se han convertido totalmente, más o menos, ¿verdad? Otros han avanzado, su conversión es notoria, y hay otros, hermanos, que su conversión es tan tremendo que incluso, ¿verdad? Por un lado, ganan a otros para Cristo, y por otro lado se hacen de enemigos, porque quiero decirle, hermanos, que en la luz, entre más resplandece, las tinieblas también retroceden. ¿Por qué? Porque hay una oposición. Hay personas que por causa de la fe, su familia les ha cerrado la puerta. Hay matrimonios que por causa de la fe, su pareja se le disgusta, porque le dice, ¿y qué vas a hacer el domingo? Y vas a perder el tiempo. Pero la vida, hermanos, se ha convertido tan fuertemente al Señor que ahora, hermanos, manifiesta una verdadera conversión al Señor. Vea lo que dice el versículo 9. Porque ellos mismos, o sea, los que están alrededor, cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. Pero esto es lo que admiraba el apóstol Pablo. Dice, ¿y cómo qué? Dice, hermanos, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? En otras palabras, ellos se habían convertido de a veritas, no de mentiritas, sino realmente, hermanos, habían definido sus vidas para el Señor. Sobre estas palabras vamos a estar meditando brevemente, porque como digo, hermanos, hoy tenemos una actividad distinta, lo hacemos una vez en el año. ¿Qué hacemos? Bueno, para los que nos están viendo por los medios virtuales, una vez al año tratamos de que el pastor le rinda cuentas a la iglesia. Y una de las maneras de hacerlo es a través de una evaluación. Más adelante, hermanos, también vamos a hacer como dijéramos, un reporte del aspecto económico, o sea, a dónde van a dar sus ofrendas, a dónde van a dar sus diezmos, qué hacemos nosotros con ellos. También eso, hermanos, somos necesarios de rendir cuentas.
¿verdad? Entonces, yo sé que no todas las iglesias lo hacen. Yo sé que hay mucho pastor que le huye a esto, pero hermanos, nosotros queremos andar delante del Señor y también con transparencia delante de su iglesia. Así que en esta mañana vamos a hacer algo distinto, donde le vamos a pedir a usted que también participe. Pero hoy por hoy, así que vamos a hacer de manera breve y vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. Características nuestras que deben de haber en nosotros, que debemos de imitar de esta iglesia. O sea, Tesalonicenses fue una iglesia modelo. Y si bien es cierto, hermanos, que estamos hablando de iglesia, y al hablar de la iglesia como que hablaríamos en un contexto plural, y cuando hablamos de la pluralidad, allí es donde muchas veces nosotros no nos identificamos, porque sentimos que está hablando de manera general. Entonces nos sentimos aludidos. Pero en el nombre del Señor quiero pedirle, hermanos, que usted reciba la palabra, no que lo mire en una forma general, sino de manera personal. Que pueda decir, esta iglesia me modela, que mi vida, no solo la nuestra como iglesia, sino que mi vida de manera personal, individual, pueda aprender de los ejemplos de esta iglesia. En primer lugar, hermanos, la fe, ¿verdad? Pero ahora quiero decirles que cuando hablamos de la fe, algunas veces hablamos de la fe en el sentido de obtener ayuda de Dios, ¿verdad? Queremos tener fe y le pedimos a Dios que nos ayude en nuestra enfermedad, ¿no es cierto? Necesitamos fe. Necesitamos fe para, por ejemplo, cuando decir, pastor, ore por mis hijos, que mis hijos no se aparten. Estamos aplicando la fe. Aplicamos la fe cuando decimos, hermano, puede orar por mí, porque, hermano, yo no tengo trabajo y necesito salir adelante. Se aplica también la fe. Pero en este contexto de que la iglesia nos es modelo de la fe, es en el ejemplo de salir a testificar y hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se necesita fe, hermanos. Se necesita creer que Dios nos va a acompañar y que también nos va a dar la autoridad de hablar en su nombre. Que no nos vamos a quedar callados. Porque en la medida que nos quedamos callados, estamos dando evidencia que tenemos poca fe. Poca fe de que van a haber convertidos. Poca fe de que yo puedo hablar el evangelio, que no tengo la capacidad, que me da miedo. Entonces, hermanos, se necesita tener fe. Y esta iglesia de Tesalonicenses era una iglesia que daba ejemplo de tener fe en cuanto a anunciar el evangelio. Ahora, ¿qué es la fe? Bueno, ya algunos saben de memoria lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, cuando decía, bueno, ¿qué es la fe? Y la fe, dice el escritor, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sabemos de que Dios va a obrar, aunque no lo veo, aunque yo no veo que mi mamá se haya convertido, aunque yo veo que mi hermano no quiere nada con el evangelio, aunque yo veo que mis vecinos no quieren nada, yo tengo fe de que un día ellos van a venir a los pies del Señor. Entonces se necesita ese tipo de fe para creer que los que no han creído puedan creer. Hermanos, usted puede hablar, pero si no tiene fe, como dijo el escritor allí mismo en el libro de Hebreos, que sin fe es imposible, ¿qué decía? Agradar a Dios. Por lo tanto, si queremos agradar a Dios en su servicio, necesitamos tener fe. Esta iglesia tenía fe, hermanos. Mire lo que dice en el mismo libro, pero Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, decía Pablo, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, ¿qué dice allí? La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ¿cómo dice? Actúa en vosotros los creyentes. En otras palabras, cuando recibiste la palabra, la recibiste con fe.
Es más, cuando oíste la palabra de nosotros, ustedes no la estaban oyendo como que si era palabra de hombre. Ustedes la estaban oyendo como que si era la palabra de Dios. ¿Saben, hermanos, que la fe hace maravillas? Usted puede estar escuchando a un hombre, pero de repente, como no hay fe en su corazón, hasta le molesta lo que ese hombre está diciendo. Le ofende o le es indiferente. Pero cuando usted viene con un corazón sensible, obra del Espíritu Santo, y usted dice: Señor, abre mi corazón. Mire, hermanos, puede que el predicador sea torpe para comunicar, pero por causa de que usted tiene fe en su corazón, usted recibe la palabra como que si fuera la bendita palabra de nuestro Dios. Y aunque el que está comunicando no tiene conocimiento, no tiene gracia para hablar, es torpe, pero usted dice: tú me estás hablando en esta mañana, Señor, y estás usando a este hombre. El Señor dijo que, hermanos, dice que hasta de las piedras Dios puede hacer de que Dios pueda hablarnos. Entonces se necesita la fe. Y la iglesia de Tesalonicenses tenía fe, hermanos, para compartir la palabra del Señor. Porque partiendo de vosotros, dice el capítulo 1, versículo 8, texto que ya leímos, pero necesito reforzarlo en esta hora. Porque partiendo de vosotros ha sido el ¿qué? Divulgada la palabra del Señor. Ustedes no se han quedado predicando aquí alrededor de la iglesia. No, se han ido hasta Macedonia, se han ido hasta Acaya, sino que también en todo lugar vuestra ¿qué? Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que ya ni nosotros necesitamos ir a evangelizar, porque ya ustedes lo están haciendo. Entonces, eso es un ejemplo del cual usted y yo debemos de aprender. Lo segundo, hermanos, que queremos ver en esta hora es el grado de conversión. Esta iglesia no estaba jugando a la iglesita. Estas vidas, hermanos, llegaron a amar, a conocer tanto al Señor, lograron ver todo lo que Cristo había hecho por ellos. Se habían dado cuenta de que Cristo había muerto por sus pecados y que ahora eran libres para servirle a Dios. Que entonces, hermanos, en ellos hubo una respuesta, y la respuesta fue su conversión. Muchas veces nosotros tenemos ese problema. Gloria a Dios porque usted viene a la iglesia. Gloria a Dios porque aunque algunos de vez en cuando vienen a la iglesia. Y mi oración es que en algún momento Dios atrape fuertemente esos corazones. Y que pueda haber una genuina y una verdadera conversión. No a la iglesia, una conversión a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que puedan amarle, anhelarle, desearle y que puedan ir en pos de Él. En el capítulo 1 y versículo 9, observe con detalle estas palabras que Pablo dijo. Observe, porque ellos mismos, o sea, los que han sido testigos de esa iglesia, dice, porque ellos mismos, ¿qué hacen? Cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, pero esto es lo que cuentan. ¿Qué cuentan? ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y también Dios verdadero? Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que para poder predicar y testificar necesitamos tener grandes estudios teológicos, estudios bíblicos, porque cuando te dicen a ti, mire, ¿y por qué no le hablas a tu familiar? Ah, no, dice que yo no estoy preparado todavía. ¿Y qué esperas para estar preparado? Ir a estudiar al instituto, recibir seminarios, recibir clases. Y entonces ya cuando esté, pero así, lleno de mucho conocimiento, le voy a hablar a mi vecino.
No, hermano. Tú no necesitas grandes estudios. ¿Sabes lo que tú necesitas? Una verdadera conversión. Un verdadero nacido de nuevo. Porque alguien, hermano, que ha sido verdadero convertido, tiene testimonio. Y la gente dice, ¡wow! ¿Y a este qué le pasó? ¿Con qué agua se está bañando? Porque no es la misma persona que conocimos nosotros antes. Si antes era un malcriado, un vulgar, un chismoso. Mira cómo era, pero yo estoy viendo algo distinto. ¿Y a este qué le picó a usted? No, le dice, es que ella empezó a ir a la iglesia. Y ellos le atañen a la iglesia, pero realmente no es la iglesia, hermano. La iglesia no te cambia. Es más, hay veces que de la iglesia puedes salir hasta peor como llegaste. No es la iglesia la que te cambia, es nuestro amado Señor Jesucristo y su palabra que hace la obra en nuestros corazones. Entonces, ¿qué había sucedido con la iglesia de Tesalonicenses? Habían tenido un verdadero encuentro con Cristo. Y estas personas se habían visto tan cautivadas por el Señor que, hermanos, Dios les había dado arrepentimiento y por supuesto también había una conversión. ¿Conversión de qué? Bueno, el apóstol Pablo aquí está diciendo, dice, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para que ahora podáis servir al Dios vivo. Entonces, ¿qué había sucedido? Había habido una genuina conversión. Y yo voy a decirles esto, hermano. Es que mire, cuando hay una verdadera conversión, eso impacta a los demás. Tú quieres impactar a los demás. Pídele a Dios, haz que mi corazón verdaderamente se convierta del mundo, se convierta del pecado, se convierta del orgullo, se convierta del egoísmo y que me convierta. Convertir es como darme la vuelta, hermanos. Yo iba caminando en dirección con el pecado, con la mundanalidad, pero he tenido un encuentro con mi Señor Jesucristo y me ha compungido el corazón, me duele haber pecado con Él y con la ayuda de Él decido abandonar el pecado y cambio de dirección y ahora me he convertido del pecado, de la maldad, del mundo, de la vieja vida, me he convertido para caminar con mi Señor, para ir en pos de mi Señor, para conocerle, para amarle y también para servirle. Eso había sucedido con la iglesia. Así que tu conversión, pídele a Dios, hermano, porque la santificación y la conversión es algo progresivo. Tú puedes ser un medio convertido, pero todavía el olorcito a carne se te siente. No, tienes que ponerte desodorante del Espíritu Santo para que realmente se te vaya ese olorcito. Y hay otros que no, hermano. Ya comenzaron a usar Givenchy, Calvin Klein, espiritualmente. Ya se siente otro aroma, se siente el olor a Cristo. Y otros siguen creciendo de tal manera, hermanos, que cuando tú hablas con ellos, tú dices, gloria a Dios por esta persona. Me es de bendición cuando Él actúa, cuando Él habla, la manera como se conduce, me ministra a que yo también me convierta más a Cristo. Así que, mis hermanos, una de las cosas que tú debes de pedirle, yo quisiera hablar más sobre esto, pero como les acabo de decir, vamos a ser cortos en esta mañana. Pero quiero decirles, es necesaria la conversión. Y si tú te has convertido a Cristo, pídele a Dios que tu conversión sea cada vez más, dijéramos, hermano, en aumento. Que pueda crecer más tu conversión. Que como dice la canción aquella, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, hubo un cambio cuando Cristo, cuando de nuevo yo nací. Así que es necesario derribar los ídolos. Los ídolos, hermanos, son lo que nos impide que no haya una genuina conversión. ¿Y de qué me necesito convertir? Hay algunos que su dinero es su ídolo.
Hermanos, solo piensan en el dinero y quieren más dinero. Otros hermanos, su ídolo son sus vicios. No, dice que yo sin mi tapi, no, sin mi traguito yo, no, dice, si es mi tranquilizante. Y entonces sus vicios, la droga, el alcohol, son sus ídolos. ¿Y qué hay que hacer con esos ídolos? Quemarlos, hermano, y traerlos al pie del Señor y decirle: Señor, sé el Señor sobre mis ídolos. Te presento mi ídolo. Otro, ¿cuál es su ídolo? El sexo, la pornografía. Entonces piensa en qué es aquello que está ocupando tu tiempo, qué es aquello que te cautiva el corazón más que a Dios. Ese es tu ídolo. Puede que sea tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia. Ay, uno de estos días una mujer se iba a quitar la vida solo porque su novio le quemó la pata a usted. O sea, se fue con otra, pues, en el buen mexicano. Nosotros decimos: me quemó la pata, porque se fue con otra o se fue con otro. ¿Sabe qué, hermanos? Se estaba por quitarse la vida, si es que una persona no interrumpió y le dijo: no vale la pena. Mire, aquí lo único que mantiene, el único que es fiel y que siempre será fiel con usted, ese es nuestro Dios y su Hijo Jesucristo. De ahí todos le fallamos, todos somos infieles. Usted tiene familia por qué vivir, usted tiene a su papá, tiene a sus hermanos, tiene más familia para que usted siga existiendo. Y gracias a Dios, hermanos, decidió detenerse. Pero cada uno de nosotros pudiéramos tener nuestros ídolos. Hay uno, hermano, que la casa. Mire yo, pues, del Señor, que esto no sea mi ídolo. ¿El qué? Mi moto, usted. Y así, hermano, otros el fútbol. Yo, miren, me puedo pasar aquí diciéndole un listado de ídolos. Pero yo sé que el Espíritu Santo en este momento le está hablando a su corazón y te está diciendo: estos son tus ídolos. Por lo tanto, hermanos, ¿qué había sucedido con la iglesia de Tesalónica? Se había convertido al Señor de los ídolos. El Señor vino a ser la preeminencia para esta iglesia. Lo otro, hermanos, brevemente que quiero ver con usted es el fruto de su fe y de su conversión. Vea lo que dice aquí también en el versículo 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De qué, hermanos? De los ídolos a Dios. Pero ¿por qué se convirtieron? ¿Cuál fue el resultado de su conversión? Para servirle al Señor. Esta iglesia y la iglesia de Cristo tienen un solo propósito: darle gloria a Dios a través de su servicio. Mis amados hermanos, tú no estás aquí para estar sentado y escuchando sermones o de andar coleccionando predicadores. No, es que no predica muy bien. El otro, sí, no sé, me convierte a mí, ya sé que me... No, aquel, no, aquel. Y andamos viendo. No, hermano, aquí es que tú te has convertido a Cristo y que tú le puedes decir a tu Señor: Señor, no me permitas que yo me muera sin antes yo te sirva. No me permitas que yo parta de esta tierra sin antes tú no me has dado la oportunidad de glorificar tu santo nombre. La razón de la iglesia es para glorificar el nombre de nuestro Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, hermano. Y tu vida que dices que es tuya, no es tuya, le pertenece al Señor. Entre la medida que más te conviertes a Cristo, te dispones a decir: ¿sabe qué, hermano? Todo lo que tengo, lo tengo en disposición para servirle al Señor. Mi casa,
el coche, hermanos, mi propia vida. Quiero decirles que estoy tan agradecido por la salvación que mi Señor ha hecho, que lo menos que yo puedo hacer es servirle a Él. Amén. Esta iglesia estaba dando ejemplo y modelo. Y dice la Escritura, ¿cómo os convertiste de los ídolos a Dios? ¿Para qué? Y hay dos cosas aquí muy interesantes. Número uno, para servir al Dios vivo y verdadero. Y número dos, la esperanza que mantenía en ellos y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas, hermanos, que había traído la conversión de esa iglesia. No estaban solamente oyendo sermones, no estaban oyendo solo mensajes, sino que se habían dispuesto a servirle al Señor. Un testimonio de servicio. Pero lo otro, en sus corazones abrazaban, albergaban la bendita esperanza de que un día nuestro amado Señor Jesucristo había de volver por segunda vez. Había esperanza, hermanos. Pablo le dice, no se sientan tristes cuando sus familiares que han creído en Cristo han muerto. Nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, porque nosotros creemos que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero Pablo estaba diciendo, Jesucristo va a venir por segunda ocasión, y que esto sirviera de estímulo a la iglesia para continuar perseverando. Mis amados hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor, inmerecidos. No merecemos ser la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuánto hemos pecado y hay veces seguimos pecando contra nuestro Dios. Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia. Hermano, que mandó a su Hijo Jesucristo para que muriera allí en esa cruz y con su sacrificio nos redimiera como iglesia, nos limpiara como iglesia, nos pusiera vestido nuevo como iglesia y nos ha preparado para Él, para que en aquel día, cuando Cristo venga por segunda vez, su iglesia, su amada iglesia que le está esperando, habrá de ser arrebatada y va a estar con el Señor siempre. Amén. Hermano, ¿y eso dónde lo dice? Aquí mismo también lo dice en Tesalonicenses. Quiero terminar con esas palabras. ¿Qué le parece si terminamos leyendo esta buena noticia en el capítulo 4, versículo 13? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué va a suceder? Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados. De esta palabra, qué doloroso. Hay incluso algunos teólogos o algunas iglesias que no creen que la iglesia va a ser arrebatada. Entonces hay que arrancar esta página de la Biblia, porque aquí dice claramente, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿cuánto tiempo? Siempre con nuestro amado Señor Jesucristo. Que estas palabras sirvan de aliento para nosotros en esta mañana. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bendito sea el Señor. Tenemos una iglesia que no solamente escuchó el mensaje de qué es la iglesia. No, esta iglesia recibió el mensaje de qué es la iglesia,
pero también puso por obra lo que había oído. Amados hermanos, ¿de qué sirve que yo le enseñe a usted teóricamente a nadar si usted no va a dar el paso? No sé si me está comprendiendo. ¿De qué me sirve darle una teoría, darle un conocimiento de mecánica cuántica o de mecánica natural si usted no comienza a dar los pasos? Usted se puede llenar de mucho conocimiento teológico, poder discernir entre el calvinismo y el arminianismo, poder definir las 5 solas del evangelio o los 5 puntos del calvinismo, del tulip. Pero ¿de qué te sirve tener tanta cabeza con tanto conocimiento si no le pides al Señor que te disponga para andar en aquello que has aprendido? Amada iglesia del Señor, hemos tenido casi 2 meses hablando de lo que es la iglesia. Ahora hemos visto una iglesia que pone en práctica lo que había oído acerca de qué es una iglesia. Que Dios nos dé la gracia para salir solamente del conocimiento al obrar en el Señor. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por tu bendita palabra, porque tu palabra es como el camino que nos guía, también es como la luz que nos alumbra. Te pedimos, Señor, que tú muevas nuestros corazones, que la palabra recibida nos lleve no solamente a tener conocimiento, sino que así como esta iglesia de Tesalónica era un modelo, era un ejemplo, también nosotros vengamos delante de ti para decirte, Señor, danos la fe necesaria para dar testimonio de ti. Concédenos una verdadera conversión de nuestros ídolos, de nuestro pecado, para que realmente, Señor, no tengamos ningún obstáculo que nos avergüence para dar testimonio de ti. Danos la gracia, Señor. También, Padre, de que nuestros corazones puedan fructificar, trayendo fruto para gloria de tu nombre. Padre, que tu palabra quede guardada en los corazones y que los corazones te respondan. Que te puedan decir, heme aquí, Señor, perdóname por no dar testimonio, perdóname por solo quedarme con el conocimiento de tu evangelio. Muchos de mis amigos, muchos de mis compañeros de escuela, muchos de mis compañeros de trabajo, muchos de mis vecinos no saben, Señor, que yo he creído en ti, que soy un creyente, que soy un cristiano, y es porque me hace falta la fe. Y es porque me hace falta la llenura y el poder de tu Santo Espíritu. Por lo tanto, Señor, danos la gracia de pedirte en esta mañana. Aumentanos la fe. Haz que haya una genuina conversión del pecado del mundo a ti. Y que nos concedas el privilegio de contagiar, de llenar todo lugar donde me encuentre, llenarlo de Cristo. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén y amén.